Nuevamente me es un privilegio estar con ustedes para poder compartirles un mensaje que se llama Dios no ama lo que no está en su voluntad. Dios no ama lo que no está en su voluntad. Muchas veces podemos hacer cosas en nuestra vida natural o aún en las cosas de Dios, y si no las hacemos correctamente, de acuerdo a la voluntad de Dios, con los principios de Dios, posiblemente Dios no esté de acuerdo con eso, y eso Dios no va a amar. Dios no ama lo que Dios no les ha dicho que hagan. Si alguien hace algo y Dios no les ha dicho que hagan eso, Dios no ama eso, porque puede estar fuera de la voluntad de Dios. Veamos un ejemplo en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo del 1 al 8. Cuando David censa el pueblo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Dios no ama lo que no está en su voluntad. David quiso censar el pueblo, contar cuántas personas había, y esto desagradó a Dios. David después reconoció su pecado, pero esa decisión desagradó a Dios. No únicamente se considera pecado o desagrada a Dios los pecados que todos conocemos: fornicación, adulterio, engaño, muerte y entre otras cosas, sino que también cuando tomamos una decisión incorrecta, podemos incurrir en pecado, y esa decisión puede desagradar a Dios. Y lo que hagamos y no está en la voluntad de Dios, Dios no ama eso que hemos hecho. En una ocasión, un rey que era rey del pueblo de Israel por voluntad de Dios, quiso ofrecer incienso en el pueblo, y dice la Biblia que le salió lepra en él, tuvo lepra en su rostro, en su cuerpo.
¿Por qué razón? Porque Dios no lo había llamado a ofrecer incienso. Dios había llamado a los sacerdotes para hacer eso. Muchas veces podemos pensar que estamos haciendo algo bien o que no va a afectar en nuestra vida espiritual o que no va a desagradar a Dios. Pero le aseguro que sí puede desagradar a Dios. Una persona se puede casar con una persona que no está en la voluntad de Dios y eso puede desagradar a Dios. Lo que pasó con Acab cuando se casó con Jezabel. Jezabel fue tropiezo para el reinado de Acab, que era un rey del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Recuerde, lo que no está en la voluntad de Dios y nosotros hacemos, eso no ama a Dios. Es por esa razón que yo le aconsejo que cualquier decisión que usted tome, asegúrese que está en la voluntad de Dios. Consulte con la palabra de Dios, consúltele a Dios en oración, en vigilia, en ayuno. Y cuando Dios le dé el visto bueno, hágalo. Entonces Dios respaldará eso. Y no solo respaldará, sino que amará eso que usted está haciendo, porque está en su perfecta voluntad. Señor Dios, te damos gracias por este nuevo día. Gracias por la semana, porque has estado con nosotros y con los oyentes. Señor, te pido que les ayudes a mis hermanos y hermanas a tomar una decisión que está dentro de tu voluntad, para que tú los apoyes y los prosperes en esa obra, en esa acción que ellos van a hacer. Te doy gracias, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Lo dejo en fe, que este fin de semana sea el Espíritu Santo guiándole para hacer lo correcto y para tomar la mejor decisión. Paz y bendiciones.